y esta CM es la de... mm, déjenme acuerdo. ¿Colebro? No, es Chessie Meyer, Chessie Meyer Peters se llama. Chessie Meyer Peters, ¿no? Seguramente en su clase de hidráulica básica solo vieron la de Darcy Wishback y la de, ¿cómo les dije que esa era esta? Ya se me olvidó. José William. Y Hansen Williams, seguramente fueron las únicas que vieron en su clase de hidráulica básica. Esta de Chessie Meyer Peters, la verdad es que ¿No es mm, Chesty Manning? Chessie Manning, no estoy muy seguro. Puede ser Chessie Manning o Chessie Meyer Peters. Meyer Peters. No estoy muy seguro si Chessie Manning o Chessie Meyer Peters. Pero en el caso de Chessie, existe, Chessie hizo, además de trabajar, Chessie es muy famoso por haber deducido, porque dedujo la primera ecuación con la cual tú puedes cuantificar el gasto en un canal a superficie libre. Es famoso por eso. Su ecuación la hubo de una ecuación anterior que justo, digamos, cuenta cómo se comporta, cómo puede en una compresión, ¿no? Entonces, parte de ahí, ¿no? Digamos, es un poco como esa historia de las ecuaciones. Entonces, son tres ecuaciones, cada una, si tú eliges alguna diferente a la de Darcy-Weisbach, te van a pedir los parámetros que se utilizan en estas ecuaciones. ¿Cuáles son esos parámetros? Los pueden ver en el manual de PANET. Si descargan el manual de PANET, ahí les dice, ahí viene cuáles son, cuando ven las pérdidas, les dice, existen estas tres fórmulas, el programa tiene dadas estas tres fórmulas para calcular pérdidas y estos son los factores o la información que tú necesitas, ¿no? En nuestro caso, pues la más conocida y la que, para ser honestos, da resultados muy buenos es la de Darcy Weisbach. Muy bien. Lo demás, yo les recomiendo que no lo modifiquen. Son parámetros para modelaciones un poquito más complicadas. ¿Cuál es la velocidad relativa? La gravedad específica que le llaman. Yo les recomiendo que no le metan ahí mano. Realmente es para otro tipo de simulaciones dinámicas. Lo que nosotros vamos a hacer van a ser simulaciones estáticas, digamos. Entonces, bueno, aquí son básicamente, donde dice Maximum Trial, lo que hace el sistema es como hace iteraciones, tú le puedes pedir al sistema que lo correcto es que obtenga la solución en el menor intento de iteraciones, ¿no? Cuando el programa se pone a iterar, 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 o sea, si tú le das un rango muy largo aquí en el máximo de intentos, lo que hace el programa es que si no encuentra la solución, empieza a estar corriendo, iterando, 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 iterando de manera contigua y posiblemente nunca llegue a una solución, ¿no? Porque a lo mejor los parámetros que están en el sistema no son los correctos. Entonces, lo recomendable es tener un rango de intentos corto por si el programa en el intento 40 todavía no encuentra la solución, que mejor te arroje un error y que te diga el programa, ¿sabes qué? No hay compatibilidad aquí, ¿no? Hay un error, ¿no? No encuentro la solución, no se encuentra la solución. ¿No? Y entonces a lo mejor tú ya, en vez de esperarte 10 horas a que termine la simulación, a lo mejor en una hora ya encuentras ese primer error y te metes, ¿no? A ver qué es lo que está ocurriendo. Estos son, bueno, estos ya son, por ejemplo, aquí dice, ¿no? ¿Qué pasa si no tenemos en equilibrio? ¿Qué pasa si no se cumple con la ecuación de continuidad? Si existe un desbalance. Lo correcto, bueno, hay dos opciones, el programa te lo deja. La primera es que se detenga el programa o la otra es que continúe. Sin embargo, pues que continúe, si no se cumple la ecuación de continuidad, pues va a empezar a hacer cosas bien raras, ¿no? O sea, no va a ser algo muy real. Entonces, lo ideal es mejor que se detenga la simulación. Esto de acá, bueno, estos datos de acá son algunos factores que se utilizan, por ejemplo, para válvulas T, para mm, multiplicadores de patrones de demanda.
para curvas de demanda, cosas así. Eso yo recomiendo que dejen así el uno. No vamos a llegar muy a fondo sobre qué es eso. Esto es en el caso de la pestaña de hidráulicas, de hidráulico, cuáles son los parámetros hidráulicos que va a utilizar. Aquí las primeras dos pestañas, el primero nada más es para ver cómo te va a identificar o qué nombre le puede asignar a las tuberías, ¿no? Nosotros le podemos pedir que, por ejemplo, los nodos que tenga un prefijo, siempre te los va a numerar, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si tú le dejas aquí en blanco a todo esto, estos son todos los elementos que podemos meterle. Si tú le dejas en blanco, te va a identificar los nodos, las tuberías y todo como 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Entonces, estos son todos los elementos y tú lo calculas 1, 2, 3, 4, 5, 6 según los n elementos, ¿no? Tú le puedes, por ejemplo, pedir cuáles son los elementos que puede simular en el sistema. Este que dice junctions son los nodos, son los nodos. Aquí los reservorios son los tanques de almacenamiento. Estos tanques son tanques de distribución. Estas pipes son las tuberías. Pumps son las bombas, valves son las válvulas. Estas dos de aquí que dicen patterns y curves, patterns son los patrones de demanda. Esos patrones de demanda se obtienen de acuerdo a cómo la ciudadanía te va a pedir agua, ¿no? A cómo la población te pide agua. Entonces, básicamente un patrón de demanda viene la demanda de agua a lo largo del día. Entonces tú puedes poner eso para hacer simulaciones dinámicas, es decir, puedes simular tu red durante un día y entonces decir, bueno, a lo mejor en las primeras horas, de 7 de la mañana a 10 de la mañana, existe una demanda de agua grande porque la gente se baña, porque la gente consume más agua, etcétera. Después de mediodía, como hasta 6 de la tarde, el consumo baja y después en la noche, cuando la gente llega a su casa, otra vez vuelve a Qué subir el perra consumo. cochina, estaba Entonces, tragando lo tú de a la través de mesa. una gráfica que le llamamos patrón de demanda, tú le puedes asignar ese comportamiento a cada uno de los nodos, ¿no? Para que se adecúen esa información. Es algo un poquito ya un tema más complicado. Si no tengo ejemplos de patrones de demanda, a lo mejor tengo uno por ahí, si nos da tiempo lo vemos. Y las curvas, ¿qué curvas? ¿A qué se refiere con las curvas? Se refiere a cómo se comporta las bombas, ¿no? Necesitamos cuando veamos el tema de bombas, vamos a ver que la operación de una bomba se ajusta a una curva de operación, así se le llama, ¿no? La curva de operación de la bomba. Esa curva de operación de la bomba te dice, según, según el gasto y la carga, cómo va a funcionar esa bomba. Entonces, si tú tienes o si tú necesitas cierto gasto, la bomba va a trabajar con cierta carga. Entonces tú puedes ir obteniendo esos puntos para cuando tú simulas bombas, ¿no? Es un tema un poquito también, un poquito complejo, ¿no? Entonces, yo la verdad es que pues, siempre lo dejo así. Bueno, la verdad siempre lo dejo así. Muchas veces le pongo, por ejemplo, a nodos, le pongo la N para prefijo. En almacenamientos le pongo la A. En tanques, pues le puedo poner la T. Para tuberías, bueno, vamos a cambiarle aquí mejor la T en tanques, la voy a dejar en blanco y para tuberías le voy a poner la T, ¿no? Para bombas le voy a poner B y para válvulas le voy a poner V, ¿no? Nada más, porque son los patrones que vamos a utilizar, son los elementos que vamos a utilizar en estas primeras clases. Muy bien, aquí le puedes decir también cómo quieres que te incremente la numeración, que se vaya de uno en uno, o sea, si tienes 5 nodos, que te los numere 1, 2, 3, 4, 5, o si quieres que los numere de 2, 4, 6, ¿no? Yo digo que lo más sencillo es que te haga una numeración continua, ¿no? Para que no vaya a haber ahí confusión. Ahí está. Entonces, si yo pongo esto, cuando yo empiece a meter elementos, me los va a empezar a enumerar así, N1, N2, N3, A1, A2, A3, etcétera, ¿no? Ahí está. Entonces, en el caso de propiedades, tú puedes poner por default algunas, algunos datos para tus elementos
y cada que tú dibujes alguno de estos elementos, se le va a asignar por default ese valor, ¿no? La verdad es que yo le veo un poco inservible esto, porque no todos los nodos tienen la misma elevación, no todas las tuberías tienen el mismo diámetro, no todas las tuberías tienen la misma rugosidad, la misma longitud, entonces no le veo mucho caso, la verdad. Entonces viene elevación de los nodos. Si tú dibujas un nodo, siempre te lo va a poner en 10. Si tú dibujas un tanque, el diámetro te lo va a poner en 50. Si tú dibujas, bueno, te va a poner la elevación que tiene dentro, el agua dentro del tanque, te lo va a poner en 20. ¿Cuál es la longitud de las tuberías? Aunque las dibujes, aunque tú las puedas dibujar y visualmente tú dibujes un tramo más corto que el otro, siempre te va a indicar el programa que tiene 1000, ¿no? Entonces, es algo que la verdad no le veo mucho caso. Sí. Aquí donde dice Autoleg, Pues, ¿dónde está? el Autoleg Si lo sirve encuentras, te lo para pasas. el caso que les mencionaba ¿En serio? anteriormente. Cuando tú puedes exportar la información de los nodos a EPANET, y entonces tú a través de un sistema, bueno, a través, como está georreferenciado, entonces por default EPANET, si tú le pones que te dé el Autoleg Entonces nos vamos a emprendido, Sinaloa. cuando tú dibujes tus nodos, en automático ¿Sí? las ¿Nos vamos? tuberías van a tomar la distancia ¿Es en real, serio? ¿sale? Si le quitas No, el en serio, autoleg, pues sí. tú lo puedes dibujar, digamos, de manera arbitraria y solo decirle cuánto es esa longitud, ¿no? Te da también el diámetro y te da la rugosidad. ¿Qué otra cosa? Nada más, ¿no? Entonces, ¿en qué unidades está? Te maneja diámetros. Si nosotros ponemos en litros por segundo nuestra parte aquí de flujo, en litros por segundo, Gracias, mago. las elevaciones las maneja en metros, Muchas los gracias. diámetros te las maneja en metros, eh, las longitudes de tubería te las maneja en metros y la rugosidad te la maneja en milímetros, ¿vale? Entonces, es algo que el programa en ninguna parte te lo menciona, a excepción que te metas al manual, pero no te dice en ninguna parte cuáles son las unidades, ¿no? Eso es algo que yo veo mal, ¿no? Porque uno se puede confundir. Entonces, repito, longitudes, elevaciones, diámetros, te las maneja en metros, el Estoy gasto enojada te la maneja contigo. en litros por segundo y la rugosidad te la maneja en milímetros. Entonces son datos que Por allá, necesitamos, ¿no? córrele. Entonces, ahorita voy a dejar estos que vienen aquí por default. Los voy a dejar así, no importa mucho, le voy a poner OK, ya, ¿no? Entonces, ¿qué ventana? Bueno, ¿cuáles son los elementos que tenemos aquí? Está la primera pestaña de File, que es lo clásico, guardar como, importar, exportar. Aquí en importar tú puedes, lo que les decía, tú puedes poner, que dice Map, tú puedes poner una imagen georreferenciada en el modelo para que tú dibujes sobre ella, ¿no? Entonces, por ejemplo, a ver, déjenme ver si puedo. Ah, no, pero me pide un punto map. Entonces no tengo ningún punto map. Eso no me va a funcionar. Mm, Lo voy a dejar así nada más, ¿no? Entonces viene veo. Miren, esto es lo que les decía. Se puede abrir tú puedes dibujar en el panel, tú puedes jalar una imagen georreferenciada. No estoy muy seguro si esta está georreferenciada y hacer un modelamiento de la red considerando ya cómo son las calles y cómo son estos, ¿no? Si la imagen está georreferenciada y escala, la longitud de las tuberías te las va a detectar de manera automática. Si no, tú tienes que meter la mano, ¿no? Entonces, este es un ejemplo. Este es un ejemplo más o menos de una ciudad. Fíjate, que solo se están tomando en cuenta la red principal, es decir, la tubería más grande, y lo que pasa aquí adentro ya nos está modelando, se está modelando, digamos, a grandes rasgos. Entonces, tenemos por acá abajo? Por acá abajo, le pongo seleccionar, se tienen, por ejemplo, los tanques, se tienen las tuberías, las uniones, ¿no? Sí.
Mm, ahí está. Eso es lo que tenemos aquí. Entonces, eso lo pueden ir a puntos sobre cómo, de hecho en ninguna parte lo van a ver, uno lo termina aprendiendo cuando trabaja. Y bueno, voy a utilizar ahorita este ejemplo que está aquí para describir cuáles son las partes más importantes de nuestro sistema, ¿no? Del programa. Entonces, bueno, ese es un ejemplo que estaba por ahí, lo abrí. En la parte de editar, tú puedes seleccionar, bueno, básicamente es seleccionar el objeto, que te abra la ventanita, que puedas cambiar tus parámetros, cosa que puedes hacer directamente, simplemente haciéndole clic sobre los elementos, te despliega cuál es la información que tiene, ¿no? Entonces, esta pestañita, la verdad, para mí, pues yo la veo de más, ¿no? Porque te pide seleccionar objeto y lo seleccionas y te despliega cuál es su información, ¿no? Entonces, no le veo mucho caso a eso. Lo puedes hacer directamente. En la parte de view, aquí es donde tú puedes, aquí es donde sí se puede cargar el fondo, LOAD. En LOAD, pues tú puedes cambiar la imagen, tú puedes cargar la imagen georreferenciada, tu imagen que bajaste de Google o de algún sistema de información geográfico, tú lo puedes cargar. En view, el fondo, aquí en Dimensions, tú le puedes dar. Son dos cosas. Si tu imagen está georreferenciada, en automático se va a ubicar donde tiene que estar, ¿no? En las coordenadas correctas. Si no, tú puedes darle, si quieres hacerlo más o menos a tanteo, tú le puedes dar digamos, a la pantalla donde inicia su sistema coordenado. Es decir, el X y Y en este punto de hasta acá abajo, decirle cuáles serían sus coordenadas, ¿no? Para georreferenciarlo de forma manual. Lo más fácil es tener una imagen georreferenciada y hacerlo de manera directa, ¿no? Y le puedes, en el caso del mapa, o digamos esto que vemos acá en el fondo, tú le puedes decir cuáles son sus unidades, si son en pie, en metros, en grados o ninguno, ¿no? Entonces, ahorita lo voy a dejar así, no nos vamos a meter a detalle en esa parte. Bueno, aquí están otras herramientas, está el pan, el zoom, el full extend, el encontrar, las leyendas, la barra de herramientas, opciones, etcétera, ¿no? Cosas que lo puedes hacer pues de manera directa, ¿no? Por ejemplo, el zoom pues viene aquí en las herramientas, te puedes acercar, te puedes alejar. Algo que no tiene es que, por ejemplo, no te puedes acercar con el scroll. Si tienes mouse, puedes mover el scroll, se acercan y se alejan, no hacen nada. Te ves forzado a utilizar las herramientas de acá. Bien. Entonces, en la parte de view, en la parte de proyecto, aquí es donde viene lo que habíamos visto hace rato, resumen, aquí te da cuántos elementos tienes. Aquí, por ejemplo, para este caso, te dice, digamos, es el resumen de tu proyecto, ¿no? Te dice cuántas tuberías tienes, te dice cuántas tuberías tienes, cuántos tanques, cuántos válvulas, cuántas bombas, en qué unidades está, cuál es la pérdida, cuál es la calidad, los parámetros de calidad del agua, cuál es la fórmula de pérdidas que estás utilizando, etcétera, ¿no? Tú le puedes poner ahí título a tu proyecto, algunas notas, no sé, estás simulando la ciudad de San Luis Potosí, yo qué sé, ¿no? Cosas así. ¿Qué otra cosa? Están los defaults, que es lo que vimos anteriormente. O sea, lo que vimos anteriormente, eso ya lo habíamos visto. También está la parte de calibración. Esa parte de calibración se utiliza cuando tú ya has hecho corridas y tienes elementos que le llaman de calentamiento. Así se le llaman, es decir, utiliza resultados de otras simulaciones para encontrar la solución a nuevos proyectos. Entonces, eso no lo vamos a ver aquí, porque de hecho, eso no, porque no tengo archivos que le llaman de calentamiento. Están las opciones de análisis, ¿no? Es la misma ventanita que anda por ahí, metida en defaults, aquí en Hydraulics.
es la misma ventanita que tenemos aquí en Analysis Option. Es la misma, es lo mismo. ¿Ok? ¿Qué otra cosa? Este de Run Analysis es para que corras tú el modelo. Sin embargo, estas opciones, casi la mayoría de estas opciones, las encuentras aquí abajito en estos iconos, ¿no? Por ejemplo, aquí en el proyecto, y cuando le pones Run Analysis y te hace la corrida, por ejemplo, en este caso ya hizo la corrida. Te la hace así, inmediatamente. Cuando son simulaciones didácticas, te los hace de manera rápida, ¿no? Y te indica, por ejemplo, Ay, déjenme acerco aquí, y cuál es el sentido del flujo, cómo de este nodo el agua viene hacia ¿dónde acá, vas? entra por acá, va hacia allá abajo, ¿Vamos? etcétera, te va ¿No dando tienes esto, que ¿no? irnos? Ya, No, ay, ya yo no está quiero. lista. Yo quiero Aquí ir, en el no, reporte, tú le puedes si no se me pedir que pongo a te hacer la dé, maleta. No, si no te da se un me pongo a reporte hacer la cuando está haciendo maleta. simulaciones que tardan mucho. Aquí en esta ventanita te va Oye, diciendo qué es lo que está haciendo, ¿no? no Qué elementos ha importa, se lo leído, cosas así. alcanzo. En este caso, pues, como es Lo voy una así. simulación estática, nada más te Solo dice llevo cuándo inició y maquillaje. cuándo terminó la simulación. Si se dan cuenta en esta ventanita, pues, no tardó ni un segundo, ¿no? Te lo hizo de manera automática. Muy fácil, muy sencillo. Bien. Aquí no hay reportes de energía. ¿Por qué no hay reportes de energía? Porque no tenemos bombas, ¿no? Esos reportes de energía te da cuáles son los consumos, cuáles son las potencias, cuáles son los consumos que tienes en tu bomba, ¿no? Eso es lo que hace ese reporte. No lo tenemos. Aquí, como tú ya tienes una corrida, tú le puedes decir que te guarde los resultados como archivo de calentamiento o que te cargue algún resultado, ¿no? Pues eso igual no lo vamos a ver. Esta parte igual. Te puede dar resultados a través de gráficos, tú le puedes decir, lo vamos a ver más adelante esta parte. En tablas también tú le puedes decir que te dé cuál es el comportamiento, lo vemos más adelante. Y en Windows, pues es lo mismo, la verdad, ¿no? Solo te deja elegir que esté fijo el buscador y la pantalla de mapa, ¿no? Lo que llamamos aquí esto, mapa. Y ya, es muy sencillo el programa, la verdad. Entonces, en este caso, pues ya este ejemplo está precargado, bueno, ya está corrido, no me acuerdo de dónde salió, la verdad, por ahí lo tenía. Inclusive yo creo que ni lo hice yo. Mm, Vamos a dejarlo así. Voy a seguir utilizando este ejemplo para ver la parte de te va de todas las teorías que tienes, de todos los nodos y te los va a ir identificando, ¿no? Conforme tú lo vayas eligiendo, se va coloreando o va parpadeando los elementos, ¿no? Así. Está diciendo, si tú le das doble clic, te va a dar toda su información. Y en el caso de estos cuadritos que están en amarillo, esta es la solución una vez corrido el programa. Te dice cuál es la demanda, cuál es la carga, cuál es la presión y cuál es la calidad del agua y el parámetro de calidad. Entonces, eso ahorita lo vamos a ver más adelante. Bueno, yo creo que lo vamos a ver en la siguiente clase. Pero también para el caso de tubos, vamos a ver una de las tuberías, igual. Te dice cuál es el gasto, viene por aquí un signo negativo, luego hablamos por qué. Viene una velocidad, cuál es la pérdida que tiene esa tubería, cuál es el factor de fricción. Eh, Aquí estos dos, esta es la tasa de reacción y la calidad del agua, es cuando tenemos algún químico en el sistema, en este caso la vaina del sistema, no vemos calidad del agua aquí, y te dice cuál es el estatus, si la tubería está abierta o está cerrada, ¿no? Entonces, cuando tenemos, principalmente cuando queremos simular como algún efecto de alguna válvula, ¿no? ¿Qué otra cosa? No, nada más, ¿no? En el caso, por ejemplo, del tanque, te da cuál es el gasto de entrada en el tanque, ¿no? Eso es lo que necesita conocer el programa. Aquí en mapa, aquí es donde tú le puedes decir, por ejemplo, que te dibuje la demanda y a través de colores tú le puedes pedir que te dibuje la longitud, que te dibuje cuál es la rugosidad,
la velocidad del flujo, etcétera, ¿no? Así como para ir identificando cuáles son los puntos en los cuales falla el sistema. Muy bien. Entonces, esto lo vamos a ver, yo creo que ya la siguiente clase lo vemos de manera más completa. Ahorita tengo que terminar la clase porque tengo que resolver ahorita un pendiente que me salió, una disculpísima enorme. ¿Tienen más dudas o preguntas? Vemos el ejemplo de la clase, la siguiente clase, vaya, y resolvemos todas las dudas que tengan, lo hacemos de la mano. ¿Y qué otra cosa? Y pues ya, ¿no? Para dejarles una tarea que va a ser algo similar al que estamos viendo y podamos ver cuáles implicaciones tiene el uso de este tipo de programa. Entonces, si no tienen alguna otra duda o pregunta, nos vemos el día viernes, sí, el día viernes. Y pues bueno, que tengan buena tarde, chicos y chicas. Luego, profesor. Hasta Gracias, luego. profesor, igualmente. Bye, bye. Hasta luego, profesor. Gracias, profesor. Hasta luego. Profesor, yo no escuché si pasó lista. Creo que no, ¿verdad? No pasé lista el día de Un hoy. poquito tarde y ya no me enteré. Ok, perfecto. Bueno, gracias, profesor. Hasta Hasta luego. luego, bye.